En esta quinta semana de la Cuaresma les vamos a ofrecer diversas tandas de ejercicios espirituales. A esta hora, las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, van a poder escuchar las meditaciones de ejercicios espirituales que impartió el padre Javier Mairata en Radio María en el año 2018. Después, a lo largo del día, les ofreceremos otras tandas a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular. Les ofrecemos la primera meditación. Comenzamos nuestros ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son una experiencia de oración que busca profundizar y enriquecer nuestra relación con Dios. Se trata de experimentar el amor de Dios que de tantas formas se ha manifestado en mi historia, y así reorientar mi vida en el seguimiento de Cristo. Para explicar en qué consisten los ejercicios, San Ignacio utiliza una analogía que alude a los ejercicios físicos. Dice, así como para entrenar el cuerpo, el atleta debe reiterar ciertas actividades corporales, correr, pasear, caminar. Así también para entrenar el espíritu es necesario hacer ejercicios espirituales, tales como meditar, contemplar, orar, examinar la conciencia, entre otros. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nuestros ejercicios son un regalo. No podemos lamentarnos de no poderlos hacer de un modo más convencional, sino vamos a vivirlos con agradecimiento. Vamos a vivir con agradecimiento que el Señor nos dé la oportunidad desde nuestra casa, tal vez desde nuestra cama, podamos realizarlos. Dios me regala estos días para tener una mayor intimidad con Él. En estos días en que preparamos ya la Semana Santa, el Señor nos regala esta experiencia de oración en que el protagonista es Él. Cuando hablamos de ejercicios, no se trata tanto de lo que hacemos nosotros, sino de dejar que Dios haga en nosotros. Es Dios el que va a ir realizando su obra, y ese es el regalo. El regalo no es solamente unas meditaciones, un tiempo que vamos a utilizar en rezar, sino lo que Dios va a hacer en nuestra vida, y tenemos que vivirlo con esa confianza. Tú, que no puedes hacer los ejercicios de otro modo, el Señor te regala hacerlos de esto. Y por tanto el Señor te va a dar las gracias, las mismas gracias que te daría si los pudieses hacer de otra manera. Porque ahora tienes que hacerlos de esta. Cada día, a la misma hora, vamos a proponer estas meditaciones. Después, cada uno podemos proponernos unos tiempos de silencio para poder meditar y contemplar. Pueden ser uno o varios momentos. Pues podrían ser de una hora, tal vez pueden ser momentos más breves, más repartidos durante el día. Cada uno en este primer día de ejercicios pues tiene que plantearse qué momentos voy a emplear para oración, cómo lo voy a hacer. Conozco quien los hizo en un hospital. En el hospital estaba internado por unas pruebas y tardaban y dijo, pues voy a hacer ejercicios, ¿no? Y los hizo así, se organizó, cogía las horas que sabía que venían las enfermeras, horas que venían los médicos, entre medias ponía sus tiempos de oración, ¿no? Pues seamos creativos en eso y dejémonos llevar también por lo que el Señor nos pide. Eso sí, al final del día tenemos que hacer un examen de la oración, es decir, vamos a pararnos a ver cómo lo he vivido. ¿Cómo lo he vivido yo? Y luego también qué luces me ha dado el Señor, si ha habido algo que me ha ayudado especialmente, si hay alguna cosa pues que a mí me está diciendo el Señor en estos momentos. Tal vez incluso, si podemos, lo podríamos apuntar, porque luego nuestra memoria es corta y se nos olvida. Y es el paso del Señor en nuestra vida. Tenemos que atesorarlo. Los ejercicios espirituales surgen a raíz de la experiencia espiritual que hace el propio San Ignacio de Loyola. Esa experiencia que él va a realizar, él la va a plasmar en un librito, que se convierte en el método con el que él ayuda a las personas a orar y también a transformar su vida, viviendo con más profundidad y más entrega la relación con el Señor. Los ejercicios espirituales han producido tantas conversiones, tantas entregas, y es porque el Señor, a través de estos ejercicios, va haciendo su obra. San Ignacio comienza los ejercicios proponiendo lo que él llama el principio y fundamento, es decir, ¿de dónde partimos? Y nosotros vamos a partir de dos preguntas.
¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo? ¿Quién es Dios? Dios es amor. Y yo soy una criatura suya. El fundamento, por tanto, es que somos criaturas de Dios. Y por tanto de ahí va a partir nuestra reflexión, nuestra meditación. Decir que somos criaturas de Dios es reconocernos creados por amor, ser fruto de las manos creadoras de Dios que ha pensado en nosotros y nos ha dado vida. Tus manos me hicieron y me formaron, dice un salmo. Y por tanto, el Señor nos ha formado con amor y por tanto nos ha dotado de todas las cualidades, todos los dones necesarios para que en esta vida alcancemos el fin para el que hemos sido creados. Aquí hay que hacer, por tanto, una primera consideración para nuestra vida. He sido creado por amor. Me mantengo en la existencia por amor. Y si he sido creado por amor, he sido creado bien. No soy una creación deficiente, no soy una chapuza. No, no, no. Dios me ha hecho bien. No le han faltado cosas que darme, no se ha quedado a medias, sino que por ese amor creador me ha dado las cualidades, las capacidades justas y necesarias para cumplir el fin para que he sido creado. ¿Cuál es ese fin? Vivir para Dios. Es verdad que en esa creación, y por tanto también en la mía, he rompido el pecado, pero el origen es bueno. Dios me ha dado lo que necesito, incluso ahora, en esta situación que tal vez estés viviendo de enfermedad, de dificultad, que te encuentres impedido, limitado. Todo eso no está fuera del amor de Dios. Y por tanto, Dios sabe cómo estamos y nos da la gracia para vivirlo y quiere que demos fruto. Vamos a escuchar ahora una canción de las hermanas de Jesu Comunio, Déjate hacer a merced de Dios, que expresa, en cierta manera, pues cómo vivir esto. Si te dejas hacer a merced de Dios, no dejarás de progresar hacia Él, no dejarás de recibir su bien, no tienes nada que temer. Si eres obra de Dios, aguarda pues la mano amante de tu artífice, que todo lo hace oportunamente para que crezcas hacia Él. Blando y maleable, presenta el corazón, conserva la figura con que Él te modeló. Mantente húmedo con la humedad del Espíritu, no vayas a perder las huellas de sus dedos en tu ser. Blando y maleable, presenta el corazón, conserva la figura con que Él te modeló. Mantente húmedo con la humedad del Espíritu, no vayas a perder las huellas de sus dedos en tu ser. No falla la luz por causa de quien se cegó a sí mismo sin quererla ver, quien endurecido se cerró a su Dios y se hizo ingrato con su amor. Si te dejas bañar y marir por la luz, toda tu carne chorreará plenitud, mas no hará nada sin tu libertad. Dios no te forzará jamás. Blando y marea
De eso se trata, de no perder las huellas de sus dedos en nuestro ser. Es decir, la conciencia de que Dios nos ha creado por ese amor, con ese amor. Y este principio y fundamento no es solo para los ejercicios, es para todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, cuando se olvida este principio, pues se fracasa. Esto lo vemos en tantas cosas de nuestra vida cotidiana. ¿En cuántos ámbitos de la vida se olvida que el hombre es criatura de Dios y amado por Él, y por tanto que la verdadera y la única felicidad está en vivir conforme a sus enseñanzas, porque sus enseñanzas corresponden a cómo estamos hechos? Cuando olvidamos este fundamento, olvidamos el punto de partida y por tanto nada se construye realmente. Qué importante es saber cuál es el punto de partida. Qué importante es saber de dónde partimos, porque eso nos ayuda a entender hacia dónde marchamos. Del olvido de lo que es el hombre se sigue la desorientación, ¿no? La pérdida de sentido. Por eso San Juan Pablo II, al constatar esto, busca una solución. ¿Cuál es la solución a esta pérdida de sentido, a esta desorientación? Y en su primera encíclica, Redemptor Hominis, dice: en esta nueva etapa podemos justamente preguntarnos: ¿cómo? ¿De qué modo hay que proseguir? ¿Qué hay que hacer? Se impone una respuesta fundamental y esencial, es decir, la única orientación del espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón es para nosotros esta: hacia Cristo, Redentor del hombre, hacia Cristo, Redentor del mundo. Y es que solo en Cristo el hombre puede ser aquello para lo que ha sido creado por amor, porque solo en Cristo se desvela el misterio del hombre. Por tanto, lo podemos decir de otra manera. ¿Cuál es ese principio y fundamento? Que el hombre es creado para la santidad. El hombre nace para ser santo y su vida se frustra si no vive esta santidad. Claro, tenemos que dar un paso más. Dios es nuestro Padre. No solamente somos criaturas, somos hijos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Con esta frase comenzamos nuestra profesión de fe y en cierto modo es como comenzamos nuestros ejercicios, porque son profundizar en nuestra vivencia de la fe. Es renovar la profesión de fe que nosotros hicimos en el bautismo y que nosotros abrazamos con decisión en nuestra confirmación. Profesar la fe en Dios Padre es reconocer la paternidad de Dios sobre toda la creación, reconocer que su creación nace del amor, que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, porque Dios ha creado todo, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque su única razón para crear es su bondad y su amor. Por tanto, la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad, por las cuales el mundo ha sido creado. Y el hombre, que es cumbre de la creación, se convierte también, por tanto, en el actor principal para que esto se realice. Es verdad que el primer pecado rompe esto, de forma que Dios tiene que orientar la historia. La va a orientar de tal modo que va a hacer a los hombres hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, como nos dice Efesios 1, 5, 6. Por eso San Ireneo, un santo padre, dice con audacia: porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. La gloria de Dios es el hombre vivo. Esto es clave. Es clave para entender nuestra vida. Pero ¿qué es el hombre vivo? ¿Quién es el hombre que tiene vida? Esta vida, nos dice San Ireneo, es la visión de Dios. Y aquí no se refiere solo a la visión beatífica, es decir, a la vida del cielo, que es la expresión más sublime de la vida del hombre,
Se refiere también a la fe, a esta fe que nos permite ver a Dios rasgando las apariencias y que conlleva una actitud de vida que San Ignacio expresa de ese modo tan genial cuando dice: el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. De esta forma sintetiza cuáles son las actitudes fundamentales de la criatura ante su Creador. Actitudes que en Cristo se convierten en las del Hijo ante su Padre. San Ignacio dice: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Vamos a detenernos un poco en qué significa esto. Primero, nos tenemos que dar cuenta que son actitudes oracionales. Alabanza, reverencia, servicio. Y por ser oracionales son vivenciales. Son vivenciales y son el resultante de vivir con conciencia de que somos hijos. Que eso es la clave de nuestra vida. Soy hijo de Dios. La alabanza. La alabanza es vivir profundamente esta actitud oracional que se mueve a toda la vida. La salvación del hombre consiste en que el espíritu filial nos hace decir de veras con Cristo: Abba, Padre, como dice Romanos 8:15. Abba, Padre. Ese Abba que es una expresión de cariño, esa expresión de niño. Porque claro, cuando hablamos de ser hijo, pensemos en ese niño pequeño que balbucea ese papá. Pues eso es lo que también tenemos que vivir nosotros. Aunque sea como un balbuceo, sea más consciente, pero que constantemente estemos mirando e invocando a nuestro Padre. Tenemos que entender, por tanto, la alabanza como alegría de Dios, alegría de ser hijo suyo, de que Dios sea Dios, de la creación de Dios. Es decir, vivir con alegría todas nuestras realidades y darle gracias por ello y alabarle por ello. Es la alegría interna que tiene como fundamento el estar contento de servir a Dios. Y que sea una actitud cotidiana, que la alabanza sea una actitud cotidiana, que yo dedique espacio de mi tiempo a pararme a alabar. Es más, a vivir en alabanza, alabando a Dios por las cosas que me ha regalado, alabando por los dones, alabando por tantas cosas que va realizando en mi día. Conforme vamos avanzando en la vida espiritual, va creciendo. Y la alabanza no solo va creciendo, se va haciendo más fina, más delicada. Segundo punto que habla es hacer reverencia. Tal vez a nosotros nos cuesta entenderlo más, pero pensemos en eso, hacer reverencia, físicamente lo que es una reverencia. Y es que lo característico de la actitud filial es que junto a esta alabanza hay un respeto por Dios, una conciencia de que Dios es Dios y por tanto vivo en reverencia ante Él. Es característico en la acción de Dios, ¿no?, que la alabanza vaya unida a la reverencia, y una reverencia gozosa. Una reverencia que no solo son actos, sino que se refiere más bien a esa reverencia íntima de la persona. Dice el apóstol San Pedro: conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestro destierro, refiriéndose a nuestra vida en la tierra. En el fondo, esta reverencia tenemos que entenderla como que el alma viva de rodillas delante de Dios. Una reverencia que no aleja, que no pone una distancia, como puede pasar ante los poderes de este mundo, sino que al contrario nos acerca porque nos hace situarnos ante Dios con esa conciencia de que Dios es Dios. Es por tanto una reverencia que habla de amor, que habla de familiaridad, que habla de respeto y que habla sobre todo de la conciencia de que Dios es Dios. ¿Cómo podemos traducir esta alabanza, esta reverencia? Pues podemos traducirla como adoración, ya que adorar a Dios es ponerse en su presencia. Es un gesto de atención para con Dios. Cuando nos ponemos en adoración reconocemos que Dios Creador está ahí presente, que nos ama
y que por eso queremos estar en su presencia. Adorar, ¿qué es? Volver a la fuente. La oración es ir río arriba a buscar la fuente donde nace la vida. Es ir buscando la vida divina. Y tu hermano que estás postrado en la cama, que tal vez no puedes salir de casa, que no puedes acudir a la parroquia a adorar, o a una capilla de oración perpetua de las tantas que hay y que tanto bien hacen, también puedes adorar en tu corazón al Señor. Vive en adoración al Señor. Los ejercicios lo que buscan es hacer verdaderos adoradores, hombres y mujeres que no se dejan llevar por la corriente del mundo, sino que viven contracorriente, buscando no la propia voluntad, sino hacer en todo la voluntad de Dios. Qué difícil es nadar contracorriente. Nos parece que en este mundo es más difícil que nunca, pero eso ha pasado siempre. Lo fácil es dejarse llevar por la corriente, decía Peggy. La mayoría de los hombres van río abajo, hasta los cadáveres van río abajo. Cuando no hay vida divina en las almas, uno no puede luchar contra la corriente. Porque la corriente baja y baja con fuerza y nos arrastra, por lo que para vivir contra corriente hay que tener una gran fuerza, una gran constancia. Y eso solo nos lo puede dar Dios. No son nuestras fuerzas, es la fuerza que Dios nos da en la adoración. La adoración que es ponernos ante Dios sabiendo nuestra pequeñez, sabiendo nuestra debilidad, sabiendo lo poco que somos y a la vez lo grandes que Dios nos hace. Adorar es descubrir la roca en la que Jesús nos invita a edificar nuestra vida. Es descubrir ese contacto profundo con Dios, ese núcleo íntimo por el que dependemos de Él. Es descubrir la presencia del Creador en lo más profundo de nuestro ser. Es descubrir que Dios es la fuente primera de donde brota la vida, el amor de donde proviene todo el ser. Adorar es descubrir, por tanto, que esa roca es Jesús, que sobre Él tenemos que edificar nuestra vida, que nada que no edifiquemos sobre la roca que es Cristo va a permanecer. Solo lo que construimos con Cristo, por Cristo y en Cristo, es lo que permanece. Por tanto, vemos que la adoración es alabanza, es reverencia, es voluntad, es amor, es el amor radical que hay en nosotros. Y mediante ese amor radical nos ponemos en las manos de Dios. Adorar es ponernos en las manos de Dios. Es saber que venimos de Dios y que a Él volvemos. Es ponernos cara a Dios, porque sabemos que está presente en nosotros. Por eso nos ponemos en esa actitud de adorar, que es la actitud más profundamente humana, más verdaderamente humana. El hombre no es plenamente hombre, sino cuando adora a Dios. La adoración es el acto más personal del hombre y nos introduce en la intimidad de Dios. Nos introduce profundamente en la intimidad de Dios. Una adoración que se hace vida en el servicio. Todo lo que uno vive en la oración, todo lo que se vive en la intimidad del corazón, se manifiesta en los hechos. Obras son amores y no buenas razones, dice el refranero. Por tanto, este amor que vivimos en la adoración se tiene que manifestar en todo lo que hacemos. Si la adoración lleva al hombre a ser plenamente hombre, y por tanto a actuar como hombre, le lleva a realizarlo todo desde la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que podemos conocer en la oración y con la ayuda de aquellos que el Señor nos pone. Por tanto, este adorar se convierte en un servir, en todo amar y servir a Jesucristo nuestro Señor, dice San Ignacio. Un servicio que no es otra cosa que orientar hacia Dios Padre con amor y constancia todos nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, alegrías, las acciones todas de la vida, por insignificantes que parezcan. Ser adorador es ser servidor, porque solo el que vive de la adoración reconoce que el menor de los actos tiene trascendencia eterna. Qué bonita es esa anécdota que cuenta el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, cuando cuenta que un día estaba envolviendo pastillas de chocolate
¿no? Y se pone ante el Señor y había estado como 2 horas y le dice, me encantaría, Señor, yo que estoy aquí tan abajo y tú tan arriba, subir a llevarte las pastillas de chocolate. Es muy gracioso porque dice, y en un momento así llevado, pensé, yo lo que necesito es un aeroplano. Y en ese momento soy yo como un aeroplano pasaba por encima del monasterio. En una época en que no había tantos, ¿no? Ese guiño de Dios. Pero qué bonito es esto, hacerlo todo, hasta lo más pequeño, envolver chocolate, ¿no? Pastillas de chocolate, saber qué es lo que estoy ofreciendo al Señor. Y tú, hermano, que estás enfermo, dices, ¿y yo qué puedo ofrecerle? Hermano, tienes un tesoro que ofrecer al Señor. El tesoro de tus limitaciones, el tesoro de tus dolores, el tesoro de lo que te gustaría hacer pero no puedes hacer. Ofréceselo al Señor y el Señor le va a dar fruto. Va a dar mucho fruto. Todo lo que tú ahora estás viviendo, si se lo ofreces, si se lo entregas. La enfermedad es un mal, claro que es un mal. Pero cuando uno está unido al Señor, el Señor lo convierte en un bien muy grande, en un bien muy grande para tantos. Por tanto, todo lo que tú haces, todo lo que estás viviendo, hasta lo más pequeño, tiene trascendencia eterna. Vívelo así, vívelo con la conciencia de que nada de lo que está pasando es ajeno al Señor y entrégaselo. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y es así como encuentra la plenitud de la plena felicidad. La voluntad de Dios es una felicidad, pero una felicidad que no es la que da el mundo. No es una felicidad exenta de sufrimiento y de cruz. Es una felicidad vivida en el Señor, vivida en estar en su intimidad. Uno es feliz en el Señor con cruces o en algún momento sin ellas, cuando agrada a Dios. Cuando ha dado a su vida el verdadero sentido, Jesucristo. Desde la primera carta de San Pedro, el capítulo 1, el versículo 8 dice, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa. La alegría es una característica del alma santa. También lo dice Santa Teresa en muchas ocasiones. Por eso la alegría es un don suyo que nos despierta para amar mucho. Pues bien, si este es el principio, este es el fundamento de nuestra vida, sido creado por amor y para amar, un amor que me ha hecho bien y un amor que tengo que vivir en la adoración, ¿cómo puedo utilizar las cosas que Dios me regala? San Ignacio habla del uso de las criaturas, se refiere con ello a todo lo creado, pero también se refiere a nuestros dones, a todas aquellas cosas que tengo. ¿Cómo las puedo utilizar? Pues claro, si el principio, por tanto mi orientación es hacia Cristo, que yo quiero ser santo, pues todo lo me ha sido dado para ser santo. Por tanto, tengo que utilizar aquello que me ha sido dado para que me ayude a ser santo y renunciar a su uso en la medida en que me separe de ser santo. Pero no solo, como digo, cuestión de cosas, también pues esos dones, lo que deseamos, lo que buscamos, la salud, la falta de salud, el frío o el calor, un determinado cargo, unas condiciones de vida sobre otras, todo lo tengo que vivir con esta orientación. Todo me ha sido dado para ser santo. Y por tanto, tengo que utilizarlo que me ayude para ser santo. Claro, hay una cosa clara. Hay que dejar de lado lo que es pecado. Esto lo debemos rechazar siempre, hasta el pineal. Pero en todo lo demás tenemos que elegir siempre dándonos cuenta que el modo en que me relaciono con los demás y con las cosas no es una cuestión superficial, sino que tiene una gran trascendencia. Ya que ahí, en cómo voy haciendo yo decisiones, en cómo voy utilizando las cosas, va creciendo mi orientación hacia el fin, o al contrario, voy dando pasos hacia atrás. Por tanto, no basta que algo sea bueno para elegirlo, sino que tiene que ser bueno para mí aquí y ahora,
De otro modo, aunque no sea malo, no me ayuda a ser lo que tengo que ser. Se trata, por tanto, de ¿qué es lo que quiere para mí Dios ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí ahora? Si nos fijamos en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en los números 57 a 62, vemos que Jesús llama al seguimiento y le plantea una serie de objeciones. Déjame enterrar a mis muertos, déjame ir a despedirme, déjame que acabe este negocio, ¿no? No son cosas malas, es más, algunas de ellas son hasta obras de misericordia, enterrar a los muertos. Pero Jesús les dice, no, vosotros seguirme. Seguirme. Su voluntad está por encima de eso. Eso, como es enterrar a los muertos, que normalmente es una voluntad de Dios, es una obra de misericordia. Pues Dios te puede pedir, como le pidió a aquel hombre, ahora no es momento de eso. A esta actitud, ¿no?, que es vivir las cosas, ¿no?, ordenadamente conforme a la voluntad de Dios, San Ignacio le llama indiferencia. Y nos muestra que es una actitud fundamental para la vida de santidad. Indiferencia que no es me da igual todo, sino lo que me importa es lo que Jesús quiere hacer en mi vida. No es me da igual esto o lo otro, es me importa que esto sea lo que Dios quiere. Hay uno de los textos preciosos de Santa Teresa de Jesús que nos ayudan, ese Vuestras hoy, que nos habla, pues esto, de otra manera del principio y fundamento, y también nos muestra lo que es la indiferencia. Vamos a escucharlo. Cuerpo
vuestro sois, Señor. Esa es nuestra conciencia, somos del Señor. Somos del Señor y por eso podemos preguntar, Señor, ¿qué mandas que haga? Porque ahora la indiferencia es una actitud que implica un avance espiritual importante, porque ¿cómo uno va a elegir enfermedad? ¿Cómo uno va a elegir hambre? ¿Cómo uno va a elegir dificultad? Pero es que no se trata de elegir la enfermedad, no se trata de elegir la dificultad, se trata de elegir a Dios. Yo quiero lo que el Señor quiere. Yo quiero lo que el Señor quiere para mí. Esa es la clave. Por eso escuchamos ahora cómo va poniendo: dadme muerte, dadme vida, salud, enfermedad, honra, deshonra, guerra, paz, flaqueza, fuerza. Es decir, cosas que se sitúan una enfrente a la otra. Esto nos recuerda pues lo que se dice en los matrimonios, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. En el fondo es eso, es prometer al otro: yo te voy a querer sean cuales sean las circunstancias. Las circunstancias no van a ser un obstáculo para el amor. Pues con mucha más razón se cumple en la vida con el Señor. Las circunstancias son parte de la voluntad de Dios. Lo que va sucediendo es parte de lo que Dios quiere, pero a veces es difícil aceptarlo. Tu hermano, si estás enfermo, pues claro que quieres estar sano, y de hecho, pues estáis luchando, seguramente, por esa salud. Pero lo que importa es que busque la voluntad de Dios, que lo que quiera es vivir unido al Señor. En la Eucaristía repetimos: por Cristo, con Él y en Él. Se trata de vivir la salud por el Señor, con el Señor, en el Señor, pero también la enfermedad, cuando viene, vivirla por el Señor, en el Señor, con el Señor. Esta es la clave, porque hay veces que en la vida vivimos las cosas por el Señor, es verdad. Tenemos la conciencia de que las queremos hacer por el Señor, pero a veces se nos olvida que las tenemos que hacer con Él. Que Él es el verdadero protagonista, que Él es el que verdaderamente tiene que actuar y nosotros colaborar con Él. Pero también en Él, viviéndolo en la intimidad con Él, viendo cuál es la voluntad del Señor. Esa voluntad del Señor que es lo mejor para mi vida. Esto lo podemos ver especialmente respecto a la oración. Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? A veces la oración es un momento delicioso. El Señor nos regala consuelos, nos regala inspiraciones, pero otras veces la oración es seca. Y a veces tendemos a entender que nuestra oración seca es que lo hemos hecho mal, que le hemos vivido mal. Y no necesariamente es así. Por eso propongo el examen de oración todos los días, que es como lo proponía San Ignacio, para identificar eso. Para identificar que a lo mejor el Señor me ha dado gracias, consuelos, luces. Pues muy bien, pues vamos a recogerlas, vamos a guardarlas en la actitud de la Virgen, meditándolas en el corazón, guardarlas para meditarlas en el corazón. Pero hay otras veces que lo que veremos es dificultades, sequedad, que parece pues que no se me habla en la oración y que yo ni siquiera sé el balbucear. Y es ahí donde el examen me ayuda a ver si es que me he dejado distraer, si es que yo no he puesto de mí, o he sido el Señor el que lo ha hecho. Eso es muy bonito verla, cómo la oración tiene mucho de las bodas de Caná. En las bodas de Caná, el Señor lo que les pide es a los criados que vayan a por agua. Ojo, tenían que ir a por agua, tenían que ir al pozo, recoger el agua, ir, llevarla. Y Él convierte el agua en vino. El Señor no les dice hacer vino. Les dice hacer vino, no se lo puede decir. Les pide agua. Y el Señor hace lo mismo en la oración. En la oración, lo que nos pide es que pongamos agua. ¿Cuál es ese agua? El tiempo, la disposición, la lucha contra las distracciones. Esa es el agua que se nos pide. Pero el vino nos lo da el Señor y nos lo da cuando quiere. Porque ese vino que es la oración, ese vino delicioso que es la oración, nos lo da cuando quiere.
Y aquí nos puede ayudar algo para vivir la oración. ¿Quién estaba en las bodas de Caná? Estaba la Virgen. Es la Virgen la que les dice a aquellos sirvientes, haced lo que Él diga. Y la Virgen está siempre en nuestra oración. ¿Para qué? Para estar con nosotros suplicando que haya vino, que el agua se convierta en vino. Y la Virgen nos enseña, nos ayuda a saber llevar este agua. Por tanto, el examen de oración lo que nos tiene que ayudar es a identificar aquello que podamos estar haciendo mal, pues para que lo vivamos bien. Pero también para identificar a veces que esa sequedad es un regalo. Ahora, el Señor lo que quiere es que viva esa sequedad. Tal vez, pues para que crezca en un amor más gratuito. En un amor que no le mueve lo que se le regala, sino el puro amor, el deseo de estar con el Señor. A veces nos puede parecer en la oración que estamos ante una pared. Si yo tengo espíritu y deseo de orar, no estoy nunca ante una pared, porque el Señor ve ese deseo. Ve ese deseo que hay en nuestro corazón. Y de un modo u otro el Señor ya está haciendo el milagro del agua que se convierte en vino, de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, que Él lo convierte en algo grande. Hay en el Kempis era un librito de cabecera de San Ignacio. Y hay un pasaje hermosísimo que se titula así: que se ha de descansar en Jesús sobre todos los bienes. A veces esta indiferencia puede parecer algo agotador, ¿no? Estar siempre en tensión, a ver cómo tengo que vivir esto, a ver cómo hago esto, a ver si elijo de verdad lo que el Señor quiere, ¿no? A veces podemos vivirlo con una tensión. Y aquí se nos presenta como un aprendizaje para descansar en Cristo. Frente a todas las cosas que en el fondo son las que nos agotan, si no las vivimos en Dios, está el descansar en Cristo. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Por tanto, la indiferencia no hay que verla como esa tensión constante para no equivocarme, sino el dejar las cosas en las manos de Dios, el descansar en Cristo. Que las cosas nos cansan, la prueba son las vacaciones, en cómo muchas veces se viven las vacaciones. ¿Cuántos vienen de vacaciones diciendo, necesito unas vacaciones de las vacaciones? Porque les ha agotado las cosas que han hecho, las cosas que han realizado. Y es que a veces el descanso se convierte en un frenesí de actividades nuevas, pero no de un verdadero descanso, porque el verdadero descanso es hacer las cosas en el Señor y las cosas que quiere el Señor. Por tanto, tenemos que aprender que la indiferencia no es el que me dé igual todo, el que no me importe nada, que la indiferencia no es la tensión agotadora de a ver cómo hago las cosas, sino el descanso de dejar que sea el Señor el que decida en mi vida. El descanso de saber que estamos en las manos del Señor. El descanso de que es el Señor el que nos guía, el que nos conduce. Eso es algo que tenemos que aprender. Pues bien, este texto dice así: alma mía, descansa sobre todas las cosas siempre en Dios, que Él es el eterno descanso de los santos. Concédeme tú, dulcísimo Jesús, que descanse en ti sobre todas las cosas creadas. Que descanse en ti sobre toda salud y hermosura. Que descanse en ti sobre toda gloria, honra, poder y dignidad. Que descanse en ti sobre toda ciencia, riqueza y artes. Que descanse en ti sobre toda alegría, gozo, fama y alabanza, incluso sobre toda suavidad y consolación. Que descanse en ti sobre toda esperanza, promesa, mérito y deseo, sobre todos los dones y regalos que me puedas dar. Que descanse en ti sobre todo gozo y dulzura que mi alma pueda recibir y sentir. En fin, que descanse en ti sobre todo lo que no eres tú, Dios mío. Porque tú, Señor Dios mío, eres bueno sobre todo. Tú, solo altísimo y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso es poco
y no basta cualquier cosa fuera de ti. Y no puede mi corazón descansar verdaderamente y contentarse del todo si no descansa en ti. Oh Jesús mío amadísimo, ¿quién me dará alas de verdadera libertad para volar y descansar en ti? Pues esas alas para volar y descansar en Él son la indiferencia. Esta indiferencia que nos enseña San Ignacio. Podemos formularlo también de otra manera, de un modo sencillo. Se trata de vivir para agradar a Dios. Este cambio en nuestra mentalidad es importante. ¿Cuántas veces hacemos las cosas pensando en no pecar? Y lo que hay que hacer es darle la vuelta. ¿Cómo puedo hacer las cosas para agradar a Dios? ¿Cómo puedo vivir para agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacerlo para que lo que yo hago sea del agrado del Señor? Y hermano, tú que estás enfermo, tú que vives en esta situación de enfermedad, de limitación, que te ves impedido, tal vez incluso para salir de casa, pregúntale al Señor, ¿cómo puedo vivir esto agradándote a ti? ¿Cómo puedo vivir esta situación, este dolor, este sufrimiento que a veces es ver sufrir a los que más queremos por nuestra situación? ¿Cómo lo puedo vivir agradándote a ti? Porque se trata de preguntarle al Señor. No se trata tanto de qué puedo hacer yo, a ver qué se me ocurre, sino, Señor, enséñame tú. Porque es el Señor el que nos enseña a vivir. La palabra de Dios es lo que nos enseña a vivir. Y el Señor nos habla en su palabra y nos habla en la oración y nos enseña a vivir. Porque Él quiere enseñarnos este modo de vivir. Señor, ¿qué te agrada a ti? Y este cambio es importante porque es lo que nos ayuda a ponernos en una forma distinta de vivir las cosas. Vamos a escucharlo en una breve canción cantada por las Cruzadas de Santa María. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Mi confianza en Él y mi abandono me hace ser más audaz y quererlo todo. Mi confianza en Él y mi abandono me hace ser más audaz y quererlo todo por la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Por la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada. Lo que más le agrada es eso, que nos sintamos hijos, que vivamos como hijos. Y de eso se trata. Por eso vamos a vivir en este día con estas actitudes, en la oración,
Dediquemos tiempo a alabar a Dios, alabarle por su creación, alabarle por toda su obra, por todo lo que hace. Detengámonos a dar gracias. Vamos a dar gracias al Señor por esta experiencia que nos regala de los ejercicios. Vamos a dar gracias por Radio María y por todos aquellos que hacen posible que llegue a nosotros y que de esta manera, incluso en nuestra soledad, nos sintamos acompañados por nuestra Madre la Iglesia que nos cuida. Vamos a dar gracias por tantos regalos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo lo que el Señor va haciendo. Dediquemos un espacio de nuestra oración a esto, a detenernos en dar gracias. ¿Por qué le doy gracias al Señor hoy? Miremos a nuestra vida parándonos para dar gracias por todos aquellos momentos en que hemos disfrutado los regalos del Señor. Y abandonémonos en el Señor. Pongámonos en sus manos. Digámosle, Señor, tuyo soy, vuestro soy, Señor. Para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mi vida? ¿Qué queréis, Señor, que yo haga de mi vida? Señor, yo te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Señor, yo me pongo en tus manos, porque sé que en tus manos es el mejor lugar. Es el mejor lugar para poder descansar en ti. En esta quinta semana de la Cuaresma les estamos ofreciendo diversas tandas de ejercicios espirituales. A las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, van a poder escuchar las meditaciones de ejercicios espirituales que impartió el padre Javier Mairata en Radio María en el año 2018. Hoy hemos ofrecido la primera meditación que pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Después, a lo largo del día, les ofreceremos otras tandas a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.